Hola mis amigos, queridos hermanos, el Señor les bendiga en este tiempo tan especial y hoy queremos compartir la palabra del Señor que tiene que ver con la cuestión de los tiempos, del orden, y el título de la prédica en esta ocasión es Primero lo primero. La verdad que muchas veces al ser humano le ha costado descubrir o saber qué debemos hacer primero, qué es lo que conviene primeramente hacer en el día, en la vida, en los tiempos que nos toca vivir. Dice el libro de Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Fíjense lo que nos está diciendo aquí el profeta Jeremías, que al hombre le cuesta mucho ordenar sus pasos, ordenar las cosas en la vida, qué va primero, qué va segundo en las ocupaciones, en las preocupaciones o en el interés, en aquellas cosas que nos interesan en nuestra vida. Vuelvo a leerlo porque es tan interesante lo que dice Jeremías. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Así que nos damos cuenta que en la vida, aquí en la tierra, el ser humano ha hecho tantas cosas y por ahí organizamos la vida y no lo hacemos con el orden que tendríamos que hacerlo. Porque hay cosas que son prioritarias y hay otras cosas que son secundarias, podríamos llegar a decir. Pero al ser humano le cuesta encontrar qué es lo más importante, qué es lo primero que debemos hacer. Y hoy vamos a mirar en la palabra de Dios una de las leyes espirituales, una de las grandes verdades del Señor que debemos aprender a aplicarla en nuestra vida aquí en la tierra, pero como son leyes espirituales, son leyes eternas. Significa que mientras estemos en esta tierra viviendo, el tiempo que nos toque vivir, bueno, tenemos que aprender a manejar los principios espirituales o las leyes espirituales establecidas por Dios. ¿Por qué? Porque en el futuro, en el más allá, en la vida venidera, también estas leyes existirán y nos vamos a manejar con las leyes que el Señor ha establecido. Y hay leyes que son naturales aquí en la tierra, pero también hay leyes que son espirituales y que funcionan y que si aprendemos, si las conocemos y aprendemos a manejarnos de acuerdo a estas leyes que el Señor ha establecido, entonces nuestra vida será totalmente distinta. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que el Señor es un Dios de orden. Es un Dios que estableció todas las cosas con un orden. Él se mueve con un orden y Él establece en su palabra que nosotros también, los seres humanos, y especialmente los que conocemos la palabra de Dios, los que queremos aprender de su palabra y manejarnos en la vida de acuerdo a su palabra, tenemos que conocer estos principios espirituales, que Dios es un Dios de orden y que todo en la vida debe tener un orden y que nosotros los seres humanos solos no podemos ordenar el camino de nuestra vida por nuestra propia cuenta sin tener presente lo que el Señor dice en su palabra. Y recordemos esto, que todo lo que Dios dice en su palabra siempre es para nuestro beneficio, siempre es para nuestra bendición. Así que tratemos y debemos aprender a manejarnos de esta manera para no cometer errores que traigan, como muchas veces sucede, perjuicios para nosotros. Por eso el apóstol Pablo oraba, escribe en sus epístolas a las iglesias, que en su oración por los creyentes, por esa iglesia, él pedía
que tuviéramos entendimiento espiritual para conocer qué es lo que el Señor dice, para entenderlo y para que podamos ponerlo en práctica y ver y comprobar con nuestra propia vida, con nuestros propios ojos, que realmente lo que el Señor dice funciona. ¿Sabes? En la Biblia tenemos un registro de este orden que el Señor le gusta y cómo nosotros tenemos que ver que el Señor hace siempre las cosas en orden. Primero una cosa y después otra. No podemos cambiar el orden, porque es ahí cuando vienen las complicaciones a nuestra vida, cuando nosotros variamos el orden que Dios ha establecido en su palabra y las cosas salen mal y vienen los problemas y vienen las dificultades. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque nos estamos equivocando en el orden que le damos a las cosas. Fíjense, el gran ejemplo que tenemos de parte del Señor en la creación, ahí en el relato bíblico en Génesis capítulo 1, vemos cómo el Señor creó todas las cosas que nosotros vemos, y lo hizo en 6 días, y el séptimo día, bueno, ahí tenemos el descanso. Y dice la palabra del Señor que en 6 días Él hizo la creación. Claro, no sabemos si fueron 6 días de las 24 horas que nosotros conocemos hoy. Posiblemente pueden haber sido días de mayor duración, que incluyen muchos años, o tal vez, como algunos suponen, miles de años. Pero fíjense lo importante. Cada cosa en su día. Dios creó cada cosa en su día. Dividió el tiempo. Y en cada segmento de tiempo, en cada día, hizo algo el Señor. Pero tuvo un orden en la creación. Primero hizo una cosa, dice la palabra. Primero los cielos y la tierra. Después hizo la separación de las aguas del cielo y de la tierra. La luz. Luego separó la tierra, aquí en el planeta, en nuestro planeta, la tierra de las aguas, para que podamos vivir los seres humanos en esta parte que a la parte seca se le llamó tierra. Fíjense cómo todo tiene un orden. Luego las plantas, luego los animales, y así sucesivamente, y al final, en la parte última de la creación, como lo dice el libro de Salmos, como corona de la creación, recién nos hizo al final a los seres humanos, a Adán y a Eva. Es maravilloso saber que Dios se maneja con un orden en la creación. Y esto nos está dando una pauta, que la vida se maneja en orden, que el Señor tiene establecido un orden. Y quiero, en ese registro bíblico que te mencioné recién, quiero darte el segundo ejemplo para que veamos esto que estamos diciendo, que el Señor todo lo hizo en orden y que Él quiere que nosotros nos manejemos en la vida ordenadamente, dándole a las cosas prioritarias el primer lugar y a las cosas secundarias, bueno, otro lugar. ¿Sabes? En los primeros seres humanos, desde el comienzo, vemos cómo el Señor le agrada cuando mantenemos un orden. Y en este caso quiero mencionarte el tema de las primicias, una palabra que encontramos hermosa, especialmente en el Antiguo Testamento. Los primeros que usaron podríamos decir, esto tan importante que son las primicias, son los hijos de Adán y Eva, los primeros hijos, Caín y Abel. De alguna manera, ellos aprendieron a darle ofrendas al Señor, ofrendas que demostraban o que significaban gratitud, reconocimiento, que todo lo que ellos
hacían y todo lo que ellos tenían venía de parte del Señor. Parece que el Señor les enseñó acerca de esto. Y entonces llegó el momento que presentaron sus ofrendas. Abel, que se dedicaba al ganado, a la cría de animales, lleva su ofrenda al Señor. Y su hermano Caín, que se dedicaba a labrar la tierra, de los frutos de la tierra, también lleva una ofrenda a Dios. Y la palabra dice que el Señor rechazó la ofrenda de Caín y a Caín, pero aceptó a Abel y aceptó la ofrenda de animales que Abel estaba llevando y ofreciendo al Señor como una ofrenda en sacrificio de gratitud al Señor. ¿Cuál fue el motivo por el cual el Señor rechazó la ofrenda de una persona, pero aceptó la ofrenda de otra persona? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, la gran diferencia es que Abel comprendió esta ley espiritual que estamos mencionando, este principio del orden, y Abel lleva al Señor las primicias de los animales, lo mejor que él tenía, y las primicias son las que él lleva al Señor en gratitud, mientras que Caín lleva una ofrenda, pero no dice la palabra que fue lo primero, lo más importante que Caín pudo cosechar de lo que él había trabajado en la tierra. Miren la diferencia. Abel lleva lo primero y lo más hermoso se lo entrega al Señor. Esto habla del corazón de Abel, habla de la gratitud, habla del agradecimiento, habla de cómo Abel está reconociendo que todo lo que él hacía venía del Señor. Esto significaba la ofrenda de los primeros frutos, en este caso las primeras crías. Lo mejor se lo entrega al Señor, mientras que Caín no lo hace de esta manera. Por eso el libro de Proverbios dice en el capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con la primicia de tus bienes. Fíjense, cuando yo le doy lo primero, se lo doy al Señor, lo primero de mi tiempo, lo primero de mis bienes, lo primero de mis ganancias, se lo doy al Señor, se lo entrego al Señor, lo pongo al Señor en primer lugar en mi vida, no después de otras cosas, sino el primer lugar. Eso es honrar al Señor. Eso es darle honra, la honra que a Dios, que a Él le pertenece. Honra a Jehová con la primicia de tus bienes, con lo primero. Cuando, tengo algo, ¿qué hago con lo que tengo? Recibo el sustento mensual, por ejemplo. ¿Qué hago cuando yo recibo ese sustento? Separo esa parte que le pertenece al Señor, que en la Biblia le llamamos los diezmos. Lo separo para dárselo al Señor o lo dejo para el final. Si me alcanza, si me sobra, si no tengo otros gastos, entonces se lo doy al Señor. Fíjense qué importante, cuánto el Señor mira este asunto de los lugares que le damos a las cosas de Dios en nuestra vida. Y dice el Señor Jesús, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, en el versículo 33, dice la palabra de Dios: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Lo vuelvo a leer. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pónganlo en primer lugar y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Mateo 6, 33.
y tengo algo para decirte sobre esto. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de explicar un poquito el significado de la palabra primicias. Permítanme volver un poquito para atrás. En el significado de la palabra primicia, en el diccionario común que solemos utilizar, habla de los principios, los comienzos de las cosas y también de los primeros frutos. Pero la palabra primicia en el Antiguo Testamento, ustedes saben que fue escrito en el idioma hebreo. Y las palabras que se utilizan en este idioma tienen un significado especial, o podríamos decir un significado bíblico o espiritual. Y esta palabra primicia, lo primero también que lo habla el Señor Jesús ahí en Mateo, esa palabra en el hebreo significa una promesa que está por venir. Y esto me dejó sorprendido cuando lo estaba estudiando. Primicia significa lo primero que le doy al Señor, lo primero de mis frutos, lo primero de mis tiempos, lo primero que hago en cualquier ocasión es orar, es alabar al Señor, es servirle al Señor. Y no dejo esto para el último. Cuando lo hago, cuando esta es mi primicia, esto es lo primero que yo estoy haciendo en mi vida para el Señor, tiene que ver con la promesa de lo que está por venir. Dios bendice lo primero y también bendice todo lo demás. Fíjense cómo es el sistema. El Señor bendice lo primero que yo le doy, lo primero que yo hago para el Señor. Si lo pongo a Él en primer lugar, si yo honro al Señor de esta manera, en este orden, entonces lo demás, lo que viene después, es bendecido por el Señor. Cuando el Señor Jesús dice ahí, busquen el reino de Dios en primer lugar. ¡Qué tremendo! Ahí hay una impresionante verdad que trae bendición para nuestra vida. Muchas veces nosotros nos equivocamos. Muchas veces nosotros dejamos al Señor o dejamos las cosas del Señor, como decíamos anteriormente, lo dejamos para después. Lo dejamos para más adelante y ponemos otras cosas en primer lugar. Muchas veces he escuchado tristemente de personas que me dicen, no tuve tiempo. De personas que me dicen, no, tuve otras cosas que hacer y no tuve tiempo de estudiar, no tuve tiempo de leer, no tuve tiempo de hacer esta tarea para servir al Señor. Y me quedo un poco triste, porque digo, esta persona, aún este creyente, este hermano, por no entender lo que el Señor está diciéndonos en su palabra, se va a perder las bendiciones. Porque el Señor dice claramente, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Pongan las cosas de Dios en primer lugar en su vida y luego hagan todo lo demás. Y todo lo que necesiten será añadido. Por eso la palabra primicia tiene que ver con un significado espiritual y tiene que ver con la promesa de lo que va a venir. Si yo le doy primero al Señor, entonces lo que va a venir será bendecido por el Señor, será manejado por Dios y veré la bendición de Dios en mi vida. Muchas veces los jóvenes, por ejemplo, cuando llega el momento y quieren ponerse de novio, bueno, antes de buscar al Señor, antes de orar, antes de poner un tiempo de oración, pidiéndole al Señor la dirección de Él, la ayuda de Él, primero buscan la novia o el novio y después oran y después se acuerdan de Dios. O quizás nunca se acuerdan del Señor hasta que vienen los problemas en su vida. Pero yo quiero decirte en este momento, mi querido amigo, querido hermano, la bendición del Señor en tu vida será de acuerdo al orden que tú tengas en tus prioridades. Esto es lo que nos está
enseñando Dios en su palabra para que podamos ser bendecidos. Y terminamos diciéndote, pon al Señor en primer lugar en tu vida. Ve a la célula. Estudia lo que tengas que estudiar en el Señor. Dedícale tiempo a la intimidad, a la oración. Hónralo al Señor con tu bienes en primer lugar. No lo dejes al Señor. No lo dejes a las cosas del Señor para después, cuando tengas tiempo, cuando te sobre el tiempo, porque muchas veces ahí es cuando nuestro enemigo nos engaña y nos hace cambiar el orden que deben tener las cosas en nuestra vida. Que el Señor sea lo primero en tu vida y las cosas del Señor que no queden para un segundo, tercer o un último lugar, sino que ocupen el primer lugar en tu vida. Y verás cómo las promesas del Señor van a cumplirse. El Señor bendecirá todo lo que viene después. Lo va a bendecir. Y el Señor, vos lo honrás al Señor y después el Señor te va a honrar a ti con su amor, con su protección, con su bendición. Él te va a honrar y tu vida será totalmente distinta. Que el Señor te ayude para que puedas entender lo que estamos hablando en este momento. Bendiciones para tu vida y pongamos al Señor en primer lugar.